Hoy es un remanso el torrente de ayer, descorches un vino, vamos a beber. En la cama del Don Luis se armó guitarreada hasta el amanecer. Seguimos en Palabra de Campo y es momento de hablar de actualidad, de política, de economía. Está con nosotros aquí Carlitos Soler y me decía, yo lo veo siempre, lo veo en Canal 26, lo veo todas las noches. ¿De quién estamos hablando? Seba. De Sebastián Dupont, por supuesto, nuestro querido Seba, analista político, que le damos la bienvenida como cada sábado. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día. Un saludo para vos y también para Carlos. Viste, estamos acompañados. Abrazo grande, amigo, abrazo grande. Te veo muy seguido ahí a la noche en el noticiero de Canal 26. Bueno, muchas gracias. Viste que cada uno, como dice el dicho, pierde el tiempo como quiere, ¿no? Sí, tal cual. Seba, tenemos un montón de cosas para charlar, pero viene teniendo días muy, pero muy complicados el gobierno desde el punto de vista político más que nada, ¿no? Bueno, es que el gobierno tiene que empezar a demostrar para qué pidió, por ejemplo, la aprobación de la ley de bases, claro, para qué pidió que el Senado y que la Cámara de Diputados lo acompañen, y entonces era previsible que esa bisagra se produjera y que empezaran ahora las demandas ya más concretas al Poder Ejecutivo para generar resoluciones, en el marco de un contexto económico muy complejo, muy severo, donde te diría que hace 15 días, después de esa conferencia de prensa un viernes a la tarde del ministro de Economía Luis Caputo y del presidente del Banco Central Santiago Bausili, el mercado ha estado errante para con el gobierno, con gestos de desconfianza de que efectivamente el programa que están llevando adelante sea un programa exitoso. No, acá está la pulseada de siempre, lo hablábamos el fin de semana pasado, los dólares, quién liquida, quién no liquida. Sí. Bueno, eternamente el problema de la Argentina es la falta de dólares y, bueno, quienes proveen esos dólares genuinamente quieren vender sus dólares a mejor precio, y entonces está esa puja de, bueno, si devaluás o no devaluás, si me concedés un dólar diferencial o no me lo concedés. Por eso estamos atravesando, y me parece que es muy interesante también para ir a la realidad de las cosas, ¿no? A veces cuando uno está en campaña, cuando uno tiene más libertad para hablar porque no tiene la responsabilidad de administrar o de ejecutar, claro, se pueden decir o prometer muchas cosas, pero cuando te sentás y tenés que manejar los resortes del Estado, en este caso del Estado Nacional, hay un montón de situaciones que no son tan fáciles de resolver, y que lo que antes veías con malos ojos, porque creías que estaba mal hecho, porque decías, no, este no es el camino, te das cuenta que terminás en varias oportunidades utilizando los mismos métodos o muy parecidos, ¿no? Sí. Sabés que, bueno, Carlitos va a recordar la frase, el que apuesta al dólar, que pierde. Una frase histórica. Bueno, hace muy poquitas horas, el viernes, lo escuchamos a decir a Luis Caputo que comprar dólares no es una buena inversión, digamos, no es negocio comprar dólares, que es algo más o menos igual a decir que el que apuesta al dólar pierde, porque en definitiva está tratando de desestimar la adquisición de moneda extranjera. Y parece que la historia siempre se repite, ¿no? Sistemáticamente. Como que no salimos de esa misma lógica. Es un problema que es cultural, es un problema de confianza, es un problema que el gobierno no puede resolver dando certezas. ¿Dónde está el problema? Yo creo que es un problema que va uniendo todo eso que vos recién dijiste. Es un problema cultural porque la Argentina ha transitado tantos años de inflación, de desaguisados económicos, que la única manera que encontró el argentino de proteger sus ahorros o sus ingresos es yendo a la compra de dólares. Entonces, esto conformó una matriz en el pensamiento de los argentinos que es muy diferente a lo que piensa un brasileño, a lo que piensa un chileno, a lo que piensa un uruguayo. Entonces, en la Argentina, el dólar es el activo de refugio, y eso culturalmente es muy difícil de poder erradicarlo. La verdad que lo que dijo Caputo, a fuerza de ser sinceros, hubo algunos economistas, no muchos, que ya lo habían dicho en diciembre, en enero y hasta en febrero, ¿no? Diciendo, bueno, cuidado que el gobierno está yendo en un camino en el que va a intentar secar de tal manera la plaza de pesos que aquellos que tengan dólares ahorrados van a tener que empezar a gastarlos
para no solo pagar los impuestos, para pagar los gastos corrientes, para no descender en su nivel de vida, cosa que a un sector importante de la clase media ya le viene sucediendo, ya le venía sucediendo. Es decir, han caído en términos reales los ingresos contra la inflación, más allá de que la inflación viene desacelerándose desde el 25% de diciembre del año pasado, y hay muchos argentinos que efectivamente desahorran, o los que tienen ahorro, ¿no? Por supuesto, para poder sostener ese nivel de vida y no tener que endeudarse o directamente cambiarse de prepaga o dejar de pagar el alquiler donde lo estaban alquilando para irse a algo más pequeño, no atrasarse con las expensas, no atrasarse con el resumen de la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es un proceso similar, digamos, el que plantea el ministro Luis Caputo, que como bien decías, es la famosa frase, el que apuesta al dólar pierde, pero todos los gobiernos en algún momento dijeron, no, vayamos al peso, ahorremos en pesos. Yo recuerdo que lo ha dicho Cristina Kirchner también en alguna oportunidad, cuando invitó a sus funcionarios a vender los dólares y a convertirlos a pesos. Yo no sé si muchos de estos oyentes se acordarán, digamos. Ha habido en la historia de la Argentina siempre algún momento donde los presidentes o los funcionarios más importantes de los gobiernos piden a los argentinos que abandonen el dólar. Pero bueno, para abandonar el dólar antes tienen que pasar otras cosas, ¿no? Totalmente. Por eso, un sendero más claro. Claro, por eso lo traía de alguna manera a colación, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que venimos charlando. Seba, Milei habló de traiciones. Hay algunos consultores, gente de la vida mediática y política que dejó de pertenecer al gobierno. Hubo renuncias en esta semana también. Tuvimos a Julio Garro, que le pidió a Messi que pida perdón. Tuvo un acontecimiento. Lo del tema Francia también creo que merece un capítulo o alguna consideración que puedas hacer, pero Milei habló de traidores también. Sí, a ver, yo creo que hay que entender a Milei en esto de enviar mensajes a distintas audiencias, ¿no? Es decir, yo, por más que Milei sea el presidente de la nación, muchas veces tengo la sensación que cuando Milei habla, le está hablando a quienes están absolutamente convencidos y creen en Javier Milei. A su tropa. A su tropa, ¿no? Y no están dispuestos a discutir mucho lo que Javier Milei dice, o por lo menos a empezar a profundizar en el análisis de lo que Javier Milei dice. Y aquellos que sí lo hacen empiezan a convertirse para esas, ahora viste que ahora está el término tribus, ¿no? Ahora se usa mucho las tribus, ¿no? Bueno, para esas tribus, si vos osás en criticar o en analizar el discurso en este caso de Milei o de algún funcionario muy cercano a Milei, ya inmediatamente te tildan, digamos, de o traidor, o que no la ves, etcétera, etcétera. No es muy diferente a lo que ha venido pasando en la Argentina, por lo menos en los últimos 20, 25 años. O sea, esta dicotomía de o estás conmigo o sos mi enemigo, es decir, no hay un término medio. Por eso cuesta también construir desde el punto de vista político una alternativa de centro con sentido común que sea tentadora, apetecible, ¿no? Ha quedado demostrado en las últimas elecciones con muchísima claridad. Entonces, encontrar muchos claros oscuros en las expresiones de Javier Milei en su significancia. Sin ir más lejos, lo echaron a Julio Garro por pedir que Messi y el plantel de la selección argentina pida disculpas. Y anoche nos enteramos que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, va a la embajada de Francia a pedir disculpas. Bueno, ahí no hay una contradicción. Sí. Qué tremendo, sí. Bueno, deben ser también, debe haber mucho más, ¿no? Que eso. Probablemente lo de Garro haya no solo sido las declaraciones que dijo, sino alguna movida política detrás para correrlo a Garro. Sacan a alguien de la UCR, digamos, ¿no? Sí, por eso digo, todo eso también juega, ¿no? En estas cosas, Obvio. Y después pasan otras que, también son interesantes de observar. Venimos de una semana donde estuvo el 30º aniversario de lo que fue el terrible atentado en la AMIA. Hay una postura del gobierno argentino ya mucho más clara en ese sentido de dónde ubicarse y dónde pararse ante un reclamo histórico que no encuentra ni verdad ni justicia con claridad después de tantos años. Por lo menos este gobierno, el de Javier Milei, dice, yo estoy parado en este lugar y para mí y para la información nuestra, los terroristas que volaron la AMIA están vinculados al régimen teocrático de Irán y no nos apartamos de eso.
e intentamos dar una señal distinta en ese camino. Es decir, hay claros y oscuros, ¿no? Como todo gobierno, y este no es la excepción. Lo que pasa es que, claro, la gran pregunta es cuál es el límite de lo tolerable, ¿no? Entre los que apoyan fervientemente, esperanzados, y que todavía no ven que sus resultados esperados o deseados lleguen en la medida en que lo esperaban para este plazo, para este tiempo, ¿no? Seba, abrazo grande, gracias como siempre, como cada fin de semana. Un abrazo grande, nos reencontramos la próxima semana. Fuerte abrazo, Carlos, también. Abrazo grande para vos, Seba. Sebastián Dumont, nuestro analista político aquí en Palabra de Campo. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10.